Hola, bienvenidos a Fototeca de Veracruz. El día de hoy hablaremos de la técnica fotográfica de plata gelatina. La técnica de plata gelatina es uno de los procesos más usados durante el siglo XX y es un proceso que se continúa utilizando. Ahorita vamos a comentar un poquito más la historia, pero en términos generales la plata gelatina son las fotografías blanco y negro que vamos a encontrar en casa, en álbumes y que incluso nosotros podemos seguir haciendo. Dentro de la parte histórica, este es un proceso que se empezó a utilizar en el año de 1871 y que la Eastman Kodak perfeccionó su producción industrial en el año de 1884. A partir de ahí se empezó a volver poco a poco uno de los procesos más utilizados. El proceso de plata gelatina desplazó al proceso que era el más popular. Y bueno, de un periodo desde 1920 hasta 1960 fue la técnica fotográfica más utilizada. A partir de 1960 suceden dos cosas. Uno es que empiezan a aparecer los papeles de resina. La mayoría de los papeles eran papeles de algodón. Y lo segundo es que la técnica de fotografía a color empieza a desplazar el proceso fotográfico de plata gelatina. Se le llama plata gelatina porque sobre el papel tenemos una cama de gelatina en la cual están flotando los haluros de plata, que básicamente al exponerse a una cierta cantidad de luz y después pasar por un proceso de diferentes químicos, se van a oxidar y por eso obtenemos una imagen en tonos blancos y negros. Básicamente los tonos negros es la plata que fue más impactada por la luz del negativo. Una cosa importante es que este papel es un papel para hacer positivos. En este caso necesitamos partir de un negativo para poder hacer una impresión en este papel. Si nosotros trabajáramos con una imagen en positivo, la imagen resultante en este papel sería negativo. Ahora vamos a ver algunos detalles y algunas particularidades de esta técnica fotográfica. Vamos a empezar a hablar de la parte técnica de la fotografía de plata gelatina. En este caso estos son los sobres donde viene el papel. Este es de la marca Ilford, hay diferentes marcas. Y bueno, este es papel de tamaño 8 por 10 pulgadas, es papel multigrado y es papel de fibra. Los papeles tenían y es acabado brillante. ¿Sí? Los papeles tenían diferentes grados, a eso se le llamaba qué tanto contraste iba a tener la fotografía que imprimiéramos sobre él. Si teníamos un negativo que tenía poco contraste, compensábamos con un papel que tuviera mucho contraste, y si teníamos un negativo que tuviera mucho contraste, contrastábamos con un papel que tuviera poco contraste. En este caso, un papel multigrado se trabaja a partir de filtros que se ponen en la ampliadora para poder hacer la impresión. Este es de 8 por 10 pulgadas, había de diferentes tamaños, y este paquete que tenemos aquí abajo es de los más grandes en términos comerciales porque es de 16 por 20. Había de 20 por 24 y ya después seguían los rollos de papel. ¿Sí? Dentro de esto, al abrirlo, tenemos un sobre negro a prueba de luz, y bueno, así es como se transportaba el papel. Ahora vamos a ver diferentes fotografías. Vamos a empezar con esta fotografía de Alberto Contreras. Es una plata gelatina en papel de fibra en acabado brillante. Podemos ver ese brillo que tiene el papel y voy a hacer un zoom para que se pueda percibir la textura. ¿Sí? Ahí podemos irla viendo poco a poco. Otra de las cosas que podemos fijarnos es en la gran calidad que tiene esta impresión. Tiene muchísimo detalle, es una imagen muy nítida y básicamente tenemos una gama tonal muy amplia. Una de las
De las ventajas de este proceso fotográfico es que el rango tonal es sumamente amplio. Aquí tenemos otras fotografías, estas ya están almacenadas en sus guardas de seguridad, donde al frente siempre vamos a ver información. Y bueno, esta es una fotografía del año de 1915, aquí lo vemos. Podemos ver cómo en esta fotografía ya se empieza a craquelar la gelatina, podemos ver ahí como esa textura. Esto debido al mal manejo que esta pieza tuvo en su tiempo. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la parte trasera podemos ver que esta fotografía estuvo pegada en algún otro tipo de soporte. Podemos ver un pedazo de papel en la parte trasera de la pieza. Podemos ver manchas de humedad y bueno, esa craqueladura que ya vimos. Tenemos un desprendimiento en la parte superior. ¿Sí? Por aquí tenemos otra fotografía de plata gelatina, esta es de los años 50. Podemos ver el rango tonal muy amplio, desde los tonos negros, ¿sí?, hasta los tonos blancos con detalle. Podemos percibir el detalle y la textura de las nubes que se encuentran y detalles en las sombras del barco. Y bueno, esta fotografía se encuentra almacenada en una guarda de polipropileno. Ese es un material libre de ácido que nos va a mantener las fotografías en muy buenas condiciones. Aquí tenemos otra fotografía de Alberto Contreras. Esta es una fotografía que tiene más presencia en medios tonos, ¿sí? Los tonos negros que percibimos no son tan marcados en general en toda la fotografía, y los tonos blancos pues tienen una buena textura, tienen una buena cantidad de información. Una de las particularidades, de las cosas más bonitas de la plata gelatina, es el grano. El grano va a ser esa textura que tenía la película, ¿sí? Por ejemplo, aquí esta parte que se ve rugosa, no es que lo que se fotografió tuviera esa textura, sino que es una textura propia del negativo con el que se tomó esta fotografía. Dentro de los procesos de plata gelatina también es muy común encontrar los virados. En este caso, esta fotografía fue virada al selenio. No se aprecia mucho, no es un virado que cambie tanto el color del papel, porque tenemos otros virados que pueden hacer que la plata, que esta imagen que vemos en blanco y negro, se vuelva en tonos chocolatosos, que ese sería el virado más común. Incluso se puede llegar a hacer un virado en el que los tonos blancos y negros se vuelvan azules. Esta fotografía tuvo presencia de humedad y eso generó hongos, y aquí podemos ver un poco a la luz como, a pesar de que ya se limpió, pues esos hongos generaron un cierto daño sobre la capa de gelatina en esta fotografía. Por último tenemos esta fotografía también de Alberto Contreras. Es una impresión en 16 por 20. Podemos ver el detalle del grano que les comenté antes. Voy a hacer un pequeño zoom. Aquí tenemos todo ese grano fotográfico muy propio y que se ha ido perdiendo con la fotografía digital. Este es un elemento que ya no lo tenemos en la fotografía digital. Espero que les haya gustado el video, esperamos sus comentarios y nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta luego.